Bueno, y ahora sí vamos a compartir con ustedes esta charla que teníamos con el padre Robert de la parroquia de la iglesia de Arteaga, hablándonos sobre Jorge Bergoglio en primer lugar y después sobre el Papa Francisco. Padre Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hoy vinimos a visitarlo, gracias por recibirnos, un ratito antes de la misa, por una noticia que no fue tan grata para la mayoría de la gente, pero sí para los corazones, porque sabemos cómo fue y seguramente fue una muerte, diría yo, tranquila, de la forma que fue. ¿Cómo se enteró del fallecimiento del Papa Francisco? ¿Dónde estaba en ese momento? Bueno, estaba en Arequito porque hoy es lunes, es mi día libre. Había descansado un poco más de lo normal, pero igual me despierto temprano, así que lo primero que hago cuando me despierto, aparte de hacer una pequeña oración que luego la completo con laudes y decirme a mí mismo que hoy va a ser un lindo día, después miro el celular antes de poner los pies en tierra y había un montón de mensajes, muchos, y bueno, que me decían que había fallecido el Papa, y ahí pegué un salto de la cama, me lavé la cara, preparé el café y empecé a ver todo lo que había sucedido. Me tomó un poco de sorpresa, no esperaba que esta noticia, no porque no lo hubiese visto en él, de hecho en estos últimos días se lo veía muy deteriorado en salud, mucho. Hizo un esfuerzo enorme el viernes en ir a lavarle los pies a los presos, el Viernes Santo. Ayer pudo, el día de Pascua, realmente dar un paseo, por así decir, con el Papamóvil, dar la bendición Urbi et Orbi a Roma y al mundo, pero vos veías que su mano estaba hinchada, hacía solo esto, ya no podía más ni... Yo digo, este hombre está muy complicado. Y bueno, o sea, terminó la Pascua, seguimos litúrgicamente durante toda la semana celebrando la Pascua, es la octava de Pascua, estos días que siguen, o sea que celebró el domingo de Pascuas y partió. Claro. Es un signo muy fuerte para aquel que sabe ver, que sabe mirar, de una persona que bueno, a mi modo de ver, ha contribuido enormemente a la iglesia y al mundo. Un gran líder, como dicen muchos, sobre todo religioso, y si se quiere también político, es jefe de Estado, de Estado, ¿no? Del Vaticano, y su contribución por el más pobre, por el marginado, por la tierra y el cuidado de la tierra ha sido realmente enorme. Y hablando eclesialmente, para mí ha sido un papado brillante en el cual ha reformado un montón de cosas sin perder la esencia, para una iglesia un poco más ayornada y cercana al otro, ¿no? De hecho, me parece que esto me estoy hablando todo, ¿no? Pero hay una frase muy linda, porque me preguntaste cómo me levanté, y me levanté así, y se me vino toda esta catarata que yo digo, ¿qué pongo yo en las redes? ¿Cómo es mi saludo? La gente aquí, varios que me llamaron, padre, pónganlo en los grupos. Bueno, había que armar en la cabeza, yo manejo mucho redes, y me ayudan también, Cintia, Bianca. Bueno, no pedí ayuda, esta vez la hice solo, digo, buscar una frase, una imagen, qué digo en Instagram, en Facebook, qué digo a los grupos, qué mensaje hoy doy al grupo de WhatsApp, de difusión, del canal de difusión de WhatsApp, que gracias a Dios tenemos como 23.000 seguidores, digo, o sea, uno no puede decir cualquier cosa. Entonces me llevó toda la mañana. Sí, y te decía que hay una gran frase que a mí me gustó mucho y la prediqué mucho en estos tiempos, que él la dijo a los jóvenes en Portugal, en la Jornada Mundial de la Juventud, la última. Les dijo algo muy bello: Dios te quiere como sos y no como quisieras ser. Ese es el punto de partida de tu vida. Padre, fue como una despedida, como si él lo hubiese anticipado, como que dejó todo, sí. No, dejó todo y dijo, bueno, este es mi último día, voy a salir a despedirme, y se durmió. Fue esa sensación de paz, por eso decimos todo que casi no se dio cuenta, pero tal vez en su cabeza o en su interior ya sabía. Él sabía que se iba a morir. Sabía, era un hombre muy inteligente, claro. Y le pidió a Dios que no lo encuentre inconsciente, es decir,
una gracia, ¿no?, que uno le puede pedir. De hecho, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, le estamos pidiendo a Sistino en ese momento tan difícil. Hay gente que agoniza mucho tiempo, mi tío estuvo mucho tiempo en agonía, semanas. El Papa no. El Papa no. El Papa estuvo hasta anoche lúcido y se murió lúcido. Se apagó, digamos, ¿no? Se apagó. En la noche, luego de la Pascua, claro, o sea, entró a la luz que no tiene fin. Claro. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo, de viajar a Italia, de verlo? Sí, yo estudié en 2 oportunidades en Roma. La primera con Juan Pablo II, que para mí también fue otro papa maravilloso, extraordinario. Tuve la oportunidad de tener una audiencia con él, cara a cara. En la segunda oportunidad que fui a estudiar, estuve en la época de Benedicto XVI, un papa alemán, más distante, pero también un gran teólogo. Ahí no estuve con él como tuve con Juan Pablo II. Y con Bergoglio yo solo lo vi como papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. A él lo conocía yo mucho como arzobispo de Buenos Aires, porque yo estuve muchos años en la Congregación de los Marianos y yo estaba en Avellaneda, Lanús. Entonces, tomaba mucho el 37, el colectivo, que pasa Avenida Cabildo, Vélez Arfiel, se hace Entre Ríos, Callao, Congreso, dobla por Las Heras y se va a Plaza Italia. Él venía muchas veces en esa misma línea a la villa de Barracas, porque el 37 pasa por enfrente de la Basílica del Sagrado Corazón, y ahí está, a 3 cuadras la villa. Y vos lo encontrabas, yo lo encontraba seguido en el colectivo, yo tomaba el 37 siempre, para ir y venir a Capital. Y después lo conocí varias veces en encuentros que yo participaba de una comunidad que se llama San Egidio, que trabaja mucho con los marginados, los más pobres, y él era un hombre siempre muy serio, muy serio. He hablado con él, pero como arzobispo, claro, no como papa. Después como papa empezó a tener una sonrisa que a veces no tenía como cardenal, pero bueno, un hombre que también ha sufrido mucho, ha sufrido injurias, calumnias, se lo ha calumniado mucho y después con el tiempo han visto que lo que han dicho de él no era verdad. Se lo ha calumniado mucho, sobre todo en la época de los militares y demás. Es un hombre que ha hecho cosas enormes, enormes en la pequeñez. De hecho, ha tenido un papado enormemente sencillo, su misma cruz, sus zapatos, su portafolio negro. Vivió en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico, así del Vaticano. Es decir, que lo que él predicó también lo vivió, porque no hay nada peor que decir una cosa y vivir otra. Claro. Eso se llama hipocresía. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos que somos así. Digo somos porque no quiero ni generalizar ni decir a alguien particular, pero digo, decimos una cosa, pero después venimos, rezo, pero después afuera. Y él fue una persona realmente coherente que ha dado a la iglesia una apertura al otro tan linda que a mí me conmueve. A mí me ha hecho mucho bien como sacerdote. ¿Podemos decir que es la persona más importante del mundo? Y es una de las más importantes. Sí. Al menos es la más importante de Argentina, sin desmerecer a los héroes patrios, San Martín, Belgrano, obviamente, que ellos fueron importantísimos para nosotros y para la región. Pero un líder mundial argentino como él, no hubo ninguno. Porque hoy tenemos héroes en el deporte, pero no tenemos héroes a nivel espiritual y político que hayan tocado el corazón del mundo, inclusive oriental, inclusive no cristiano, de la manera que lo hizo el Papa Francisco, donde ha viajado a periferias y a paisitos, por así decir, sin desmerecer, chiquitos que vos decís, ¿para qué voy a ir a este lugar? Claro. Y él fue. No tuvo la oportunidad tal vez de venir a Argentina, si bien él lo expresaba y quería hacerlo, por diferentes cuestiones visitó otras ciudades, incluso tampoco fue a España, a Francia, sino fue a lugares específicos de esas ciudades, pero siempre se quedó como con esas ganas de venir a la Argentina. ¿Qué crees? Hay una linda, porque yo también me había dicho, ¿por qué no vino si nos voló a todos los países cercanos? Pero hay una linda entrevista que le hizo Elisabetta Piqué, una periodista de La Nación, que es corresponsal en Europa, muy linda, que la subió creo que el diario La Nación, hoy, que él explica, yo ya la había visto, las razones por las cuales no vino. Él tiene razones.
antes del coronavirus, después del coronavirus, hay unas razones. Pero es mucho más fácil decir, este hombre, para no decir este viejo, no vino y ya está. Porque se escucha cualquier cosa, ¿no? Es fácil juzgar. Juzgamos fácil porque total es re fácil, es gratis. Podemos hacer tanto daño y nos podemos equivocar de acá a la China. Uno que recibe a gente y que escuchás historias y demás, y muchas en confesión, y no podés decir la verdad porque fueron en confesión o en confianza, uno mira a veces y tendría ganas de gritar al mundo, ¿cuántos se equivocan? Porque detrás de cada persona hay un mundo, una historia, sufrimientos, luchas, razones, como en las del Papa. Claro. Pero bueno. ¿Qué dejó Jorge Bergoglio en estos 12 años de papado? Para mí dejó una iglesia de puertas abiertas, dejó una iglesia sencilla, gestos de cercanía al otro, dejó realmente un trazo tan, que es lo que debemos dejar todos nosotros los que somos servidores, ¿no? Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, un trazo tan idéntico al de Cristo que conmueve el corazón. ¿Por qué? Porque donde había alguien que sufría, él estaba, rompía protocolos. Bueno, volvemos a este gesto, agonizando prácticamente. Hace 2 días estuvo lavando los pies a presos. A ver, podría estar en su cama, en su pieza. Ayer podría haber estado en su, no sé, en su lugar y tal vez desde las pantallas gigantes de la Plaza San Pedro dar una bendición y ya está. Sin embargo, dejó esfuerzo, dejó cariño, dejó amor, dejó ese ¿quién soy yo para decir, claro, juzgarte a vos? Cuando habló sobre tantos temas delicados que tan fácilmente nosotros podemos dar un veredicto. Por eso para mí su papado fue maravilloso, ha dado una apertura a la iglesia enorme y le ha dado algo que muchas veces muchos de la iglesia no tenemos, que es humanidad. Nosotros estamos llamados al misterio de Dios y a expresar a Dios en nosotros a través de la liturgia, de nuestra vida, de nuestras palabras, prédicas, pero Él nos ha dejado, a veces nos olvidamos de algo muy lindo y tan esencial que es la humanidad. Jesús, siendo verdadero Dios, nunca dejó de ser verdadero hombre. Y los gestos de Francisco, del Papa Francisco, nos hablan de esa cercanía humana a aquel que tal vez piensa distinto o vive distinto o está lleno de pecados o desaciertos en la vida. Por eso digo, también ese trazo humano de una iglesia humana, ¿sí?, que se acerque. De hecho, hay otro gesto muy lindo, no hace poco atrás, 10 días atrás, donde aparece con su silla de ruedas, su pantalón negro, un poncho rayado, sin el solideo, por la Plaza San Pedro, totalmente despojado de su vestidura papal. Eso es humanidad, eso es sencillez de una persona anciana, enferma, que igual se presentaba al otro sin ningún rango mayor, ¿sí? Porque Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y este hombre lo expresó, para mí, con todas sus fuerzas. Un papa muy diferente de lo que se venía acostumbrado. Sí. Realmente en Italia, un papa distinto. ¿Qué vendrá hoy? Disruptivo. Exacto. Disruptivo totalmente. Exacto. Con lo que Juan Pablo II, bueno, el papa que yo viví, ¿no?, de mi vida, o Benedicto XVI, que no han sido papas o papados malos, no. Pero fue totalmente disruptivo, claro, cambiando muchas formas que han hecho una iglesia más cercana, más normal, más humana, claro, que abraza, que recibe a todos, aún en tus errores o en tu vida que no acierta y demás. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá ahora? Esperemos que Dios suscite a través del Espíritu Santo un papa parecido, o sea, es decir, con una línea, este es mi deseo personal, de esta apertura hermosa para que siga completando esta gran obra del Papa Francisco, que ha nombrado cardenales de una línea parecida. De hecho, bueno, ahora esperemos la votación de los casi 40 cardenales que se van a, se van a congregar. Tienen que pasar 15 días de la muerte del Papa y no más de 20 para que empiece el cónclave
es decir, la reunión de cardenales electores menores de 80 años que van a elegir al nuevo Papa. Conclave, con llave, viene de ahí, cerrado con llave. Ahí adentro se elegirá el nuevo Papa. Por eso también nosotros tenemos en estos días que rezar mucho para que Dios inspire a los cardenales para que, bueno, sea aquel que Dios quiere electo. Padre, muchas gracias. Y antes de terminar, me gustaría que comparta con nosotros las palabras que usted compartió en las redes sociales. ¿Cómo no? Querido Francisco, te merecías una vida, con mayúsculas, una vida nueva en la eternidad. Tu legado es misericordia, misericordia para esta humanidad dolida y desorientada. Recibe, Jesús, a quien llamaste a guiar a tu iglesia en tiempos de cambios y desafíos. Dale, Señor, el descanso eterno, Padre Robert y Comunidad de Arteaga. Gracias. Muchas gracias.